Escuela Técnica ORT, entrevistando a Fernando Raimondo para dejar testimonio sobre el periodo dictatorial y la persistencia del silencio luego de los mismos. Entrevistadoras: Melina Cooperman, de Sexto Producción, Natalia Olkewitsky, de Tercero I, y Lucía Dana, de Tercero I. Filmadora: Jacqueline Morilla, de Segundo P. Para comenzar, ¿podría comentarnos su experiencia? Mi experiencia en la época de la dictadura. Bueno, a ver, yo era chiquito, digamos, en el momento del golpe yo tendría 11 años, en el 76. Hice, digamos que el final de mi escuela primaria y toda mi escuela secundaria la hice durante la dictadura. La dictadura terminó justo cuando yo estaba terminando quinto año. O sea, asumió Alfonsín el 10 de diciembre y ese creo que era uno de los últimos días de clase. Así que hice toda mi secundaria durante la dictadura. No sé qué más. ¿Cómo se veía en el clima en la secundaria el tema de la dictadura? ¿Hablaban sobre los profesores o algo? Mira, los primeros años no. Por ahí la dictadura tiene distintas etapas. En la primera etapa, que era lo que vendría a ser los últimos años de mi escuela primaria, los primeros años del primer año de la escuela secundaria, que fue el peor periodo de mayor represión, de las desapariciones. En ese periodo no se hablaba nada. Después de Malvinas, yo en Malvinas estaba en cuarto año, ahí se da la apertura democrática, el llamado a elecciones, empieza a funcionar un poco más los partidos políticos, los organismos de derechos humanos toman más estado público, y ya ahí se empieza a hablar más. Se empieza a hablar más de política y se empieza a hablar un poco más de lo que era la dictadura. Pero tampoco mucho más. ¿Sí? Se empiezan a saber algunas cosas, se empiezan a hablar entre algunos chicos, no entre todos. O sea, de alguna manera en particular, ¿sabes lo que está pasando en tu casa, en tu familia? Mira, yo tuve la suerte de que en mi casa había una conciencia de lo que pasaba. ¿Sí? Una casa no muy politizada, pero medianamente politizada, entonces se sabía lo que pasaba, no todo, ¿sí? pero había una idea. Con el golpe, yo me acuerdo, tengo la imagen grabada el 24 de marzo, las caras de miedo, de amargura, de toda mi familia, y me acuerdo, era todos adelante del televisor y la radio. Y se escuchaba Radio Colonia, que era la que, por ser uruguaya, daba un poquito más de información que la televisión. Entonces era escuchar la televisión, la radio, y yo me acuerdo de las caras, el miedo, ¿no? La bronca, y después, bueno, era por ahí también, por el hecho de estar en una casa medianamente politizada, te llevaba a pensar, o sea, era constante que mis viejos me decían, bueno, de esto afuera no se habla, cuidado con quién hablas. Me acuerdo de quemar libros, de esconder cosas que no se vieran, que no estuvieran en la biblioteca muy expuestas.
Y cuando digo cosas son libros de política simples y nada del otro mundo. Había mucho miedo, ¿sí? Más cuando había un grado de conciencia de lo que estaba pasando. ¿Y en tu escuela secundaria había centro de estudiantes? No. No había. Los centros de estudiantes estaban absolutamente prohibidos. A nadie se le hubiese ocurrido en plena dictadura formar un centro de estudiantes o tratar de mantener alguno que existiera. Recién en algunas escuelas, fines del año 82, principios del año 83, empiezan a aparecer los centros de estudiantes. Lo mismo que en las facultades. En el caso de mi escuela, yo estudié en el Comercial de Ramos, una escuela bastante grande en ese momento. Nosotros más o menos en el último año, en quinto año, en el 83, con un grupo de 3 o 4 chicos quisimos formar un centro de estudiantes, pero las autoridades no querían y los chicos tampoco querían. Sé que se formó un año después. En el 84 sí ya había un centro de estudiantes. No era. ¿Y militaban muchos compañeros tuyos o no en centro de estudiantes? No, había... En general, ahí lo que pesaba eran las tradiciones familiares, ¿no? Los que venían de... Sí se hablaba, ya para el año 83 fue un año muy convulsionado, mucho revuelo político por el tema de las elecciones, entonces ya ahí se ponía la pica a radicales peronistas y entonces el curso mío, por ejemplo, estaba dividido entre radicales y peronistas y pesaba mucho las tradiciones familiares. ¿Que militara? No. ¿Vos militaste alguna vez? Yo milité después. Empecé a militar en el año 85. Y ahí por ahí tienen un poco la guía de porque yo empecé, si bien yo empecé a tener algún acercamiento, discusiones a tratar de averiguar quién era quién, qué pensaba cada partido, con un nivel, yo tenía un nivel grande de confusión en ese momento, o sea, me gustaba uno, me gustaba el otro, pero cuando yo sabía, yo tenía que hacer, a mí me sortean para el servicio militar, yo tenía que hacer el servicio militar en el 84. Y al saber, digamos, lo que eran los militares, lo que habían hecho, entonces yo no quería entrar al servicio militar teniendo militancia. Así que no empecé a militar hasta que salí del servicio militar en el 85, principio del 85. ¿Y en qué partido militaste? Cuando entré a militar en el Partido Intransigente, que en ese momento era un partido, era el tercer partido de escala nacional, que tenía mucha militancia y que había traído especialmente a la juventud. ¿Y militaste hasta cuándo? En el partido hasta el 95. Ah. Sí, Con respecto a la juventud, ¿le parece correcta la manera en que en ámbitos educativos se informa sobre el tema hoy en día, sobre la dictadura? Sí, me parece fundamental. ¿Usted cree que está bien informado a los alumnos? Para tanto no te puedo decir, porque eso depende de cada caso, ¿no? Yo supongo que eso depende también de cada profesor y depende de lo curricular. En lo curricular recién en los últimos años empieza a aparecer, digamos, por ahí más sistemáticamente, hablarle a los chicos de qué fue el 24 de marzo, qué pasó durante la dictadura.
me parece que recién hace poquito. Esa es la sensación que me da a mí. ¿Y por qué piensa que recién hace poco se incluyó en el colegio? Yo creo que tienen que ver con cambios políticos y creo que tiene que ver un poco con esto de la persistencia del miedo. Sí, acá estoy por un poco condicionado con el tema de lo que están estudiando ustedes, que es la persistencia del silencio. ¿Qué opina usted sobre eso? Y, ¿El silencio o primero, para mí, no puedes hablar de... O sea, el silencio no es solo silencio. ¿Sí? ¿Por qué es el silencio? El silencio es miedo. Fueron tan atroces las cosas que se hicieron acá, que hicieron los militares acá. La existencia de los campos de concentración, las torturas, el robo de bebés, el negarle la suerte de vida y de un juicio y de que los familiares ni siquiera tengan el cuerpo, fue todo tan fuerte que sembraron miedo, sembraron mucho miedo, sembraron terror y sembraron también odio. Creo que acá es un caso raro, porque acá se habló mucho, por ahí no tanto de lo que uno hubiese querido, pero sí se habló en otros países que pasaron por situaciones de genocidio. No se habló tanto, ¿sí? El silencio persiste mucho más. Acá se habló. Ahora, ese mismo hecho de conocer lo que había pasado, creo que también instala un poco el miedo de otra forma. Y por otro lado, se mantiene el miedo en lo... No sé si hasta hoy, pero sí se mantiene el miedo en lo cotidiano. No, fíjate con quién hablas, no hables adelante de cualquiera, o cuídate de hablar en ámbitos públicos. Creo que se mantiene durante los primeros años de la democracia. Creo que recién cuando empiezan a aparecer generaciones que no crecieron durante la dictadura, los chicos que recién fueron naciendo durante la dictadura, ese miedo empieza a decantar. Pero los que vivimos, crecimos en dictadura, el miedo no desaparece nunca. ¿Y tuviste amigos o familiares que militaban en la época de la dictadura, no del colegio? Conocí gente después, sí, mucha gente después, a través de militar o a través de la facultad. Siempre conocimos gente que militaba antes de la dictadura, que siguió militando durante la dictadura, gente que estuvo presa, que fueron presos políticos, no en caso de familiares o amigos muy directos. Los amigos son todos amigos de mi edad y todos más o menos empezaron a militar en el mismo momento que yo, por ahí en el 82, 83. Pero antes de que subieran los militares había un clima bastante pesado, entonces mucha gente, por lo que me contaron, estaba contenta cuando subieron los militares. En tu casa, cuando subieron los militares, estaban contentos o directamente ya sabían lo que se venía y que era para peor. no, ni estaban contentos y yo no creo que nadie se hubiese podido imaginar que se iban a cometer crímenes de tanta atrocidad. Yo creo que eso no se lo podría imaginar.
Sí se sabía que la cosa venía muy dura, que iba a haber mucha represión y que lo que se venían era un cambio muy fuerte para el país. Pero por lo menos yo tengo desde mi casa, nadie estaba contento, todo lo contrario, pero no sé si se podrían haber imaginado lo que pasó. Yo creo que nadie se hubiese imaginado todo eso. De hecho fue bastante sorprendente cuando se empieza a hablar, porque cuando empiezan a salir las denuncias, la primer sorpresa un poco es en el año 79, viene una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para recibir denuncias sobre derechos humanos. Y sorprende la cantidad de casos de gente que se presenta a denunciar. Y todavía no eran todos porque todavía había gente con miedo, mucho miedo. Y ya ahí se empieza a saber un poco más que algo estaba pasando y fuerte. Y se sabía que habían desapariciones porque siempre algún conocido tocaron. O sea, por la forma, el plan sistemático que utilizaron de desaparición de personas, siempre de alguna manera, alguna familia, algún conocido lejano tenía. Entonces alguna referencia se tenía de que estaba pasando. Pero por ahí no el nivel de magnitud ni el nivel de atrocidad de los crímenes. Cuando empieza a salir lo de los campos de concentración, lo de campos de concentración, los centros clandestinos de detención, uno no dejaba de sorprenderse y de horrorizarse. Cuando en el 84 más o menos empiezan a aparecer las primeras películas que hablaban del tema, se saben los casos de tortura, es un golpe muy fuerte. Y eso genera. ¿Y vos cuándo, siendo que eras chiquito en la época de la dictadura, cuándo te enteraste o te empezaste a tener más relación o más claro lo que era la dictadura, lo que había sido, mejor dicho? Todo lo de los crímenes y todo lo que significó la dictadura. Por un lado, yo sabía más o menos qué era la dictadura, o sea, porque tampoco era un chico muy típico. Yo tenía 11 años, yo leía el diario todos los días y no leía solo los chistes, la parte deportiva, leía todo el diario. Tenía idea de lo que pasaba antes, o sea, sabía del gobierno peronista, sabía de que habían grupos armados, sabía que había represión, que había peleas en combates entre el ejército y grupos guerrilleros. Vos ibas por la calle y te encontrabas con los operativos de los militares, venías en un colectivo, paraban en el colectivo, revisaban todo el colectivo, o ibas por la calle y los veías. 2 o 3 veces hubieron operativos alrededor de mi casa, entraron a revisar mi casa, con todo el barrio. Entonces,
una idea yo tenía de lo que tenía por ahí una mayor conciencia de lo que significaba la política económica de la dictadura. Después, cuando llega Malvinas, ahí es como para mí un quiebre importante, un salto de conciencia. Por un lado, porque tenía mucha cercanía con los chicos que estaban convocando para ir a Malvinas. Yo tenía 16 años y estaban siendo chicos de 18, 19 años. Nosotros hacíamos cuenta de cuánto tenía que durar la guerra para ver si íbamos o no íbamos. Y también como la guerra fue corta y el resultado fue tan desastroso, también se tomó bastante conciencia de que eran los militares a partir de lo de Malvinas. ¿Vos en un principio te pusiste a las Malvinas? O... Yo en un principio sí. Después obviamente cuando entras en el... Para mí el principio cuando me enteré era una cosa absolutamente descabellada. Yo dije, no, para mí era imposible que la Argentina pudiese ganar una guerra a Inglaterra. En términos militares era insostenible. Y cuando decían que Estados Unidos iba a apoyar a Argentina, para mí también era insostenible porque Estados Unidos era el principal aliado, Inglaterra el principal aliado. Después obviamente con el tema de las campañas de la dictadura eran muy fuertes, un bombardeo continuo en la televisión, tanto desde el comienzo de la dictadura, en la época del Mundial, como después durante Malvinas, era toda una propaganda muy fuerte, todo un clima, el clima de guerra era un clima muy especial, en el cual uno no se podía sustraer, y una vez que ya estaba desatada la guerra, por más que yo decía, si gana Argentina, Galtieri no se va nunca más. No, Galtieri para rato. Y no quería. Pero tampoco en ese contexto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar que pierda Argentina? Era muy difícil. Vos veías los medios, veías leer todos los días, en el periodo de la dictadura hubo mucha censura en los diarios, o cómo fue, qué noticias pasaban, cuáles no, por lo que ahora ya sabes qué pasó. Y, digamos, de lo que pasaba, en realidad no salía nada. En algunos casos, así muy aisladamente, salió alguna vez una lista sobre denuncias de desapariciones, pero no, hasta el 83 no había información de lo que pasaba. Pero tu familia creía que era así como lo contaban, o sabían que era más grave de lo que No, se sabía que era más grave. No se sabía hasta qué punto, pero se sabía que era más grave. Era obvio que no se decía lo que estaba pasando. Y eso sí. ¿Pensaron en tu familia salir a Argentina o nunca? No, en el caso de mi familia no. No, porque tampoco era que había un grado de compromiso que hiciera pensar de que estuviéramos en peligro. No, por lo menos a mí no me dijeron que pensaron alguna vez. ¿Alguna vez te pensaste en que hubiera alguna entidad de derechos humanos o algo fuera de militar, sino
difusión de, no sé, hay muchos organismos que se ocupan de esto. No entendí el principio. Viste que hay organismos donde se ocupan de, Sí. de difundir lo que pasó, no sé, yo conozco por ejemplo Memoria Abierta, no sé, ¿alguna vez pensaste en incluirte en algunas de estas? Ah, de Integrarme, ¿no? Claro. No. No, pero a ver, yo los conozco casi todos los organismos, sé más o menos qué posturas tiene cada uno. ¿Y estás de acuerdo con lo que hacen? Depende, con algunos sí, con otros no. Por ahí no estoy de acuerdo con algunas posiciones en algunos momentos, en algunas coyunturas. En general sí estoy de acuerdo con lo que hacen, estoy de acuerdo con que existan, con que mantengan la memoria. Trabajé con un organismo de derechos humanos en forma, por ahí yo estando militando, bueno, hacer alguna tarea en común con algún organismo de derechos humanos, con las madres, con hijos, con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, con la Correa. Hoy en día con lo que está pasando de la sociedad, ¿sí? ¿Crees que podría pasar una atrocidad como la que pasó? ¿O ya pensás que somos un país democrático y estable para que no vuelva a pasar? En tu opinión. Pero bueno. A ver. Mira, si vos me lo preguntabas en el 84, todos los primeros años de la democracia, y yo estaba convencido de que sí, que podía volver a pasar. De hecho había mucho miedo cuando fue el alzamiento de Rico de Semana Santa. Se viene el golpe de nuevo. O vivir situaciones como el 2001 o cuando asesinan en el puente Corredón a Costecchi y Santillán. Vos vivías situaciones que eran un clima que era muy de dictadura. Miedo, sentir el miedo. Yo siempre digo, es sentir el miedo en el aire. Vas caminando en la calle en una manifestación porque pasó algo y sentís miedo. Sentís el miedo, lo lees. Hoy yo creo que los mismos hechos de tal magnitud, creo que no, espero que no se puedan volver a dar nunca más. Y creo que no porque creo que en general, si bien todavía quedan algunos dinosaurios, creo que la sociedad tomó mucha conciencia de que esas cosas no podemos volver a pasar. Creo que además el mismo ámbito internacional no lo permitiría. Ya en esa época fue muy difícil internacionalmente, hoy sería casi imposible. Y con los medios tecnológicos de hoy en día, también es mucho más difícil. Antes vos no tenías tantas cámaras, no tenías internet, no tenías medios de comunicación que giran la información por el mundo en segundos. Hoy es mucho más. En ese sentido creo que la tecnología de alguna manera protege. ¿No? Con un teléfono celular sacas una foto.
Y volviendo al tema del silencio, ¿vos crees que hay gente que durante la dictadura de tal sufrimiento que, por ejemplo, que no está de acuerdo en no dar sus testimonios o que... ¿Por qué mensajes así? Yo creo que ahí hay varias cosas. Por un lado hay una persistencia del miedo a hablar, a decir qué pasó, por las dudas, vaya a saber qué te puede pasar. Por otro lado, en la Argentina hay impunidad. Una cosa es que no vuelva a pasar, que uno piense que las posibilidades de que vuelvan a pasar, tal como se dio entre el 76 y el 83, sea casi imposible. Ahora, en Argentina hay impunidad. Entonces, si vos hablas de tales tipos que torturaron en un centro clandestino de detención, esos tipos están sueltos. Su gran mayoría están sueltos. Y muchos de ellos siguen integrados en los aparatos de seguridad. O siguen vinculados. Entonces, que alguien que haya vivido todo eso no quiera hablar o tenga miedo de hablar es lógico. Después más que nada yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El tema del miedo. Pero por otro lado, la gente que vivió, que sufrió la represión en carne propia, tiene secuelas. Las secuelas son tanto físicas como psíquicas. El que logró sobrevivir no habla siempre. Hay muy pocos que son los que se animan, que no solo animarse por tener miedo, ¿no? Hay gente que usó como técnica psicológica para poder superarlo, hablar mucho, pero esos son los mismos. La gran mayoría que hizo trató de dejarlo atrás y casi no volver a hablar, ni siquiera con los más cercanos. Y esa gente uno no sabe, pero en cualquier momento puede llegar, por algún motivo, necesitar hablar, ¿sí? Y largar todo lo que vivió, porque lo lleva adentro, lo tiene, de alguna manera lo siguen torturando. ¿Y qué pensás de la militancia hoy en día, más que nada de los jóvenes? ¿Pensás que cambió mucho a como era antes? Sí, creo que cambió mucho. O sea, yo no sé si hay tantos militantes como antes. Sí, me parece que hoy militan bastante menos de lo que se militaba antes. Pero creo que hay distintas cosas. Por un lado, los que militan son un poco más inteligentes de lo que éramos en el 84, los que empezamos a militar. Y por otro lado, creo que los que no militan igualmente tienen una mayor conciencia. Y además creo que se dan militancias esporádicas, o más que esporádicas, el hecho de participar, movilizarte en el momento que vos considerás que vale la pena hacerlo. Y después no militás. No es que tenés una militancia sostenida en los partidos políticos. Creo que los partidos políticos están en crisis.
Pero ¿pensás que hay menos compromiso de los jóvenes o que hay algún otro factor? ¿O por no, qué se militan? No sé si es menos compromiso. No, creo que a veces siempre tenés de todo, tenés miedo. Y cuando yo empezaba a militar pasaba lo mismo. Tenés de los que no quieren saber nada de nada porque no les interesa, porque les importa muy poco que pase lo que pasa en el país o en la sociedad. Tenés los que tienen cierto grado de interés, pero bueno, están muy ocupados con su vida, y están los que están convencidos de que hay que militar. Pero eso es así y va a ser así, creo que siempre. Pero sí creo que por ahí, cuando uno habla con chicos de la edad de ustedes que están terminando la escuela secundaria, creo que hay un mayor nivel de conciencia de lo que había en mi generación. Y eso no quiere decir de que vayan a militar, ¿no? Pero sí por ahí de que van a pelear en determinado momento, van a luchar porque creen que determinado interés de ustedes está siendo afectado. Eso creo que es más fuerte. Yo lo viví dando clases con algunos alumnos que por determinadas circunstancias reaccionaban a salir a pedir, a peticionarle a los directores de la escuela tal cosa. ¿Sí? Eso no es una militancia, ¿no? Pero tampoco está mal. En mi época, al contrario, para mí está bien. En mi época no vas a ir a pedirle al director tal cosa, por más que vos supieras que tuviera la razón, no, el director, a ver si todavía me raja de la escuela, llama a mis viejos. Como que ahora se callan menos. Me parece que eso es saludable. ¿Y qué secuelas te parece que dejó la dictadura militar en la sociedad? No solo en cuanto al miedo, sino en... Secuelas de distinto tipo, digamos. Por un lado, a nivel económico. ¿Sí? Dejaron una deuda externa impagable. Empezaron a destruir la industria, que después lo terminó avanzando bien. Creo que como buen ejercicio sería ver cuántas de las cosas que empezó a hacer la dictadura terminó haciendo bien, ¿no? Como que completó lo que la dictadura empezó. Después dejó mucho miedo, como decía, bueno, salvando el miedo, pero sí, dejó mucho miedo. A nivel político creo que produjo un corte generacional muy profundo y muy difícil de superar. Creo que la historia de la democracia después, en gran parte, paga muchos costos por la dictadura, por las secuelas de la dictadura. 30.000 desaparecidos que no eran cualquiera. ¿Sí? Eran militantes, eran tipos que no se callaban, eran luchadores. Uno puede estar tentado a pensar de que sí, bueno, ellos
no hubieran desaparecido, entonces la historia hubiese sido distinta. No sé si hubiese sido distinta. Lo que está claro que tuvo toda una generación que por el tema de los desaparecidos, no es mi generación, es por ahí la generación de mis hermanas, ¿sí? De 5 a 10 años más. Y toda esa generación están desaparecidos o se tuvieron que exiliar. Algunos volvieron, pero la mayoría no volvió. O quedó paralizada por el terror. Fueron muy pocos los que se pudieron recuperar. Y para nosotros, que después nos empezamos a militar en el año 84, 85, te encontrabas con que faltaba una generación en el medio. Sí, tenías dirigentes de 50 años, 40, tenías tipos de 20 años que empezábamos a militar. ¿De dónde están los de 30, 40? ¿Sí? ¿Dónde están los que en realidad tenían que formarte? Eran muy pocos. Entonces es como que hubo toda una experiencia que no se pasó, no se traspasó de generación a generación, y experiencias que habían empezado ellos y que se perdieron. Y cuando uno analiza la dictadura, analiza el tema de desaparecidos, siempre es como que una tendencia a pensar de que los desaparecidos eran, en su grueso, militantes que estaban en organizaciones armadas. ¿Sí? Y eso porque hubo una teoría impuesta dentro de los años de democracia, que era la teoría de los dos demonios. ¿Sí? Acá eran dos malos, la guerrilla y el gobierno militar. Y los dos estaban mal, y la democracia es lo bueno, lo que va a sanar las heridas, un poco lo que era la posición de Alfonsín. Y la posición que sostuvieron los medios de comunicación. Y es en general lo que el sentido común de gran parte de la sociedad. Ahora, cuando uno se pone a estudiar, se pone a ver, empieza a conocer, primero que la cosa no es así, porque no es equiparable. Una cosa es el terrorismo de Estado, con todo su mecanismo, con todo el poder de su lado, y otra cosa es la violencia armada de los grupos guerrilleros. Son dos cosas distintas que no son equiparables. Ahora, cuando vos ves la compulsión, cuando se hace Nunca Más, no sé si lo leyeron en el informe de la CONADE, cuando uno lee el informe, ve que el grueso, la gran cantidad de desaparecidos, son jóvenes y obreros. Que estaban haciendo determinadas experiencias sindicales que eran distintas a lo de la tradicional burocracia sindical, a lo que vieron en estos días tirarse tiro. ¿Sí? Estaban haciendo experiencias de organización en la base, haciendo coordinadoras, haciendo huelgas, luchando por los no solo por los salarios, sino por las condiciones. Y fue a ello lo que la dictadura fue a destruir. No fue a destruir a las organizaciones armadas que ya estaban vencidas en el momento del golpe, ya estaban aisladas. La dictadura vino a desarmar todo esto, a desarmar toda una militancia, especialmente sindical, pero también estudiantil. Y eso se vive como secuela después. Toda esa gente falta. Y es de alguna manera
toda esa experiencia es irreemplazable. Y fíjense, también cuesta mucho a partir de la dictadura volver a hablar de los 70. Cuesta mucho que tanto en los medios de comunicación como la gente en general se anime a hablar de lo que pasó en la década del 70. ¿Sí? Y que se vuelva a sentir, por lo menos a entender cuál era el grado de conflicto que existía en la sociedad. ¿Vos crees que la sociedad en ese periodo tuvo algún tipo de responsabilidad en permitir, no sé si se podría haber evitado, pero en permitir esto callando? O sea, hay veces que desaparecía gente y decían, no, se habrá ido de viaje quizás, en tratar de ver otra cosa que no era la realidad. ¿Vos crees que la sociedad en un punto dejó que esto pasara? Yo creo, mira, la sociedad argentina en particular es muy, ¿saben lo que es el término falluto? Muy falluta, muy panqueque, se da vuelta a cada rato. El mismo tipo que en el 76 te decía, esto no puede ser, los argentinos somos derechos humanos, y si alguien desapareció es porque habrá hecho. En el 83, 84 te estaba diciendo qué barbaridad, cómo pasó esto adelante de mis narices. El mismo tipo, yo me acuerdo en la cancha, y yo iba a la cancha, en el 82, cuando empieza la guerra de Malvinas, la tribuna cantando, Galtieri, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, y un mes después, 2 meses después, cuando se pierde la guerra, Galtieri borracho, mataste a los muchachos, y eran los mismos tipos que cantaban las dos cosas. ¿Sí? Y escuchar a la gente decir, no, pero vamos, porque vamos a recuperar las Malvinas, y a los ingleses los vamos a tirar al mar, y a los 2 meses la misma persona decir, estos son unos criminales, unos hijos de puta, mandaron al frente a los muchachos, usaron a los chicos de carne de cañón. Cualquier persona con 2 dedos de frente podía ver que era imposible, que estaban mandando chicos a muerte. ¿Sí? ¿Y cuándo pensás que la libertad de prensa y de las manifestaciones artísticas fue apenas comenzó la democracia, o que tardó un tiempo en volver a...? Yo en la libertad de prensa no creo. No creo, primero porque censura sigue existiendo. Existe, por un lado, la censura de las empresas que dirigen los medios de comunicación, y por otro lado existe la autocensura. Son muy pocos los periodistas que se animan a investigar cosas que pueden llegar a tocar intereses serios. Y en general, el que los investiga no la pasa bien. ¿Sí? Y esto está ligado a lo que les decía antes. En Argentina existe impunidad. Bueno, vos hablabas de memoria antigua. Lo de la AMIA es una muestra. ¿Sí? Acá volaron la AMIA, volaron la embajada de Israel, jamás se supo quién fue, cuál era la red de colaboradores. Acá en Argentina volaron 3/4 parte de la fábrica de fabricaciones militares
creo tercero o cuarto en Córdoba. Y nunca se esclareció qué pasó. El día que renunció de la Rúa, el 20 de diciembre del 2001, en esos 2 días hubo 35 muertos en la calle. 6 en el microcentro, entre Plaza de Mayo y la 9 de julio. Jamás se supo quién fue, quién dio la orden. Todavía están ahí en los supuestos juicios. Entonces, esa impunidad, el hecho de que todos los asesinos habidos y por haber estén dando vueltas por la calle, hace de que haya censura y haya autocensura, que los periodistas no investiguen lo que tienen que investigar, que los que lo hacen la pasen mal. Y por otro lado es una sociedad que se olvida rápido de las cosas. Vos hablabas antes de esta gente que sobreviviera a la dictadura que trata de olvidar. ¿Vos crees que esto lleva a la ignorancia de la sociedad a no volver a pensar en lo que pasó y todo eso? Que quizás si esa gente hablara, quizás podríamos tener una idea más clara de por qué llegamos a estar así como estuvimos. Mira, ahí hay un problema. Hay un problema que es ético. El que vivió la dictadura en carne propia, que lo picanearon, estuvo detenido en un centro clandestino de detención, con la cabeza tapada, encadenado durante meses, tal vez años, y que sufrió simulacros de fusilamiento. ¿Qué le puede pedir la sociedad? Que hable. No, hay que dejarlos que hablen cuando ellos sienten que tienen que hablar. ¿Por qué sentís que nosotros todavía no vamos a ver cómo llegamos a esta etapa? Porque hoy en día no se sabe, o sea, antes había guerrillas, pero tampoco esa es la causa de la revolución militar. Sí. ¿Por qué no se sabe? Yo creo que se sabe bastante más. Creo que no es tampoco que se parte de un nivel de ignorancia. Creo que se sabe bastante lo que pasó. Se denunció durante mucho tiempo, tanto los organismos de derechos humanos, muchos partidos políticos, muchas personalidades, porque el compromiso con los derechos humanos no es necesario que lo haga un militante. ¿Sí? No hace falta militar en ningún organismo de derechos humanos ni en ningún partido político para estar comprometido con los derechos humanos. Lo puede hacer un intelectual, o lo hace León Gieco cuando le dedica un tema a las madres de Plaza de Mayo, ¿sí? A través de una canción, lo hace Los Piojos, hace un artista, lo hace un intelectual. Yo creo que se saben bastantes cosas. Creo que falta análisis, y análisis un poco más hecho sin prejuicio. Lo que pasa es que es difícil. Es difícil porque, por un lado, volvemos a lo mismo, falta una generación que estaría en mejores condiciones de poder hacer ese balance. Por otro lado, cuando vos hablas con la gente que
que militó en los 70 y que estaría en condiciones de hacer ese balance, están todos peleados entre sí. Y cada uno piensa una cosa completamente distinta. Y además la gente va cambiando de opinión en función del presente. ¿Sí? Vos nunca vas a saber del todo qué es lo que pasó en realidad, porque el análisis cuando vos analizás la década del 70, desde el 2006, casi 2007, lo haces desde el 2007, con los problemas del 2007, de la mentalidad del 2007. Vos podés, vos hoy tenés una visión del peronismo, que es una visión del siglo XX, peronismo siglo XXI, peronismo versión K, versión K. El peronismo en la década del 70 era otra cosa, ¿sí? Se sentía de otra manera. Entonces, ¿En qué aspecto se sentía de otra manera? La gente lo sentía de distinto. El peronismo era revolucionario en esa época, para mucha gente, para otra no. Pero además a nivel estaba dentro de lo pasional. ¿Sí? O eras peronista o eras antiperonista. ¿Sí? Hoy no existe ese antiperonismo que existía. Después de que Menem hizo todo lo que hizo, ya cualquiera puede ser peronista, cualquiera puede ser antiperonista. En la década del 70 era todo mucho más pasional. Igual yo no sé si puedo hablar mucho de lo que fue la década del 70. Por ahí más a nivel de, digamos, con vicios de historia, de lo que te da la historia, bueno, ver de que se pueden hacer algunas interpretaciones, pero siempre van a ser desde el presente.